Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube y son entrevistas. Y esta vez está con nosotros Marta Pillero, que bueno, ella se dedica a la ciberseguridad, también a los riesgos, a los incidentes, a estarlos gestionando principalmente, y bueno, también a las políticas públicas en ciberseguridad, que ya nos estará hablando un poquito más del tema. Ella es de Argentina y también está mi compañero por aquí, Pool, del grupo Política del OYEC. Y antes que nada, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Marcela? Muchas gracias por la invitación. Acá estoy desde Buenos Aires. Acá estábamos charlando sobre los grandes invitados que han tenido, así que para mí es un enorme gusto compartir este espacio con ustedes y otra vez agradecerles la invitación. Bien, Marcela, y ahora sí que la primera pregunta obligada es, ¿desde qué edad te dedicas tú a esto de la informática y por qué decidiste, pues ahora sí que no como tal ciberseguridad, sino algo que me llama mucho la atención, esto de políticas públicas? Yo te sigo y a veces recomparto algunos de tus tweets donde veo que como que hay muchos documentos, cosas que tienen que ver con la parte de concientización. Que nos expliques un poquito más cuándo iniciaste en esto de la informática y por qué dedicarte a esto. Bueno, gracias por la pregunta, porque no soy hacker, ¿no? Eso es lo que ustedes primero tienen que saber, pero bueno, admiro a esa vocación. Y bueno, como han contado algunos de sus invitados, a mí me iba bien en matemáticas, ¿no? Entonces me gustaba matemáticas, en el secundario me iba bien, y bueno, yo soy de una localidad acá de Argentina, de Mar de Ajó, que es una localidad, un pueblo de los más no tiene nada de glamour, ¿vieron? Cuando acá hay unas playas que son muy tops, bueno, Mar de Ajó es como la más pobrecita, dedicada a la familia, pero es una playa muy tranquila de acá de la provincia de Buenos Aires. Y tenía una compañera que había estudiado ingeniería en sistemas y parecía una linda carrera, digamos, para aplicación de las matemáticas. Así que yo no tenía ni idea de informática cuando empecé a estudiar informática e ingeniería en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, y así tuve una computadora como al tercer año recién de la carrera y fui programando o sea, mis habilidades técnicas siempre fueron horribles, pero bueno, terminé la carrera y en particular siempre me interesaron los temas de la organización. La carrera acá, Ingeniería en Sistemas de Información, tenía una parte que era estructuras de las organizaciones, recursos humanos, era más orientada a la gestión. Y siempre esa parte me pareció súper interesante. Y bueno, cuando terminé la carrera, yo mientras hice la carrera trabajaba en Policía Federal, acá en la ciudad, Policía Federal de Argentina, que todavía sigue siendo, trabajaba como administrativa, y justo que se dio cuando terminé la carrera, pasarme al área de delitos informáticos. Entonces, cuando terminé la carrera, se me dio la oportunidad de ir a trabajar a lo que llamaba en ese momento análisis criminal en 2003. eh, y ahí empecé un poco a hacer cursos de seguridad informática, porque claramente para investigar delitos informáticos hay que saber de seguridad informática. Así que esa fue, digamos, un poco la historia de mi acercamiento a la informática y a la seguridad informática. Entonces, bueno, lo que se hacía porque no había delitos informáticos, o sea, no había tipificados, eran los mismos delitos, nada más que cometido a través de medios informáticos, y iban a investigarse ahí. Y ahí empecé a hacer cursos de seguridad informática, porque todos los que estábamos ahí, digamos, la mayoría no tenían carreras, pero sí eran gente autodidacta que se dedicaba a investigar. Y eso fue súper interesante para mí, y en vez de dedicarme más a la parte técnica, me interesó la parte de delitos. O sea, ¿por qué eran los delitos? ¿Cómo era lo de la jurisdicción? ¿Por qué un delito era tal y no era otro? Entonces, siempre me interesó la parte legal, vinculada a lo legal, ¿no? Entonces digo, y, y así investigando, sin tener ningún tipo de conocimiento legal, iba leyendo más lo que en ese momento, por qué eran delitos, los debates jurídicos, ¿no? Este, y bueno, y así hice una especialización en criptografía y seguridad, porque era una beca de Policía Federal. Y así fue que seguí en estos temas de seguridad informática y de delitos. Y después me tocó
porque me ofrecieron, ¿no? Yo tenía 2 trabajos, acá en Argentina siempre estamos corriendo con los temas económicos, tenía dos trabajos, trabajaba en Policía Federal y trabajaba haciendo auditoría de sistemas, y trabajaba como 12 horas. Entonces, bueno, me ofrecieron otro trabajo en la gestión de incidentes, que en ese momento era ARCERT, donde, bueno, iba a cobrar más o menos lo mismo, pero iba a tener 8 horas normales de trabajo. Así que me fui de policía y fui a trabajar a gestión de incidentes. Y un poco ahí me enamoré, digamos, de la gestión de incidentes, así como a alguien le gusta mucho el hacking, la función de la gestión de los equipos de respuesta a incidentes, así como seguridad informática, pero para un estado, para una comunidad específica, me parecía que era súper interesante, y bueno, más o menos 2008, 2011 fue cuando salió, no sé, salieron las órdenes ejecutivas de donde se nació el Cyber Framework de NIST, ¿no? Y entonces me parecía muy interesante cómo, desde el punto de vista de otros gobiernos, trabajaban con esto de la seguridad informática, ¿no? Y mientras tanto, además, ahí en ARCER había hackers, había gente súper capacitada, desarrollaban herramientas para hacer testeos de DNS en organismos de gobierno, trataban de hacer ya en ese momento, había unos proyectos sobre hacer recolección de logs y analizarlos, y esto es 2003, 2008 más o menos, y era para toda la administración pública. Entonces me parecía que era súper interesante. Y bueno, así empecé a leer de cómo otros gobiernos, cómo otros estados abordaban ya no era seguridad informática, ¿no? Sino eran como normas políticas, iban abordando en distintos niveles esto de la ciberseguridad para la administración pública, para los gobiernos, y además que yo traía esto de los delitos informáticos, ¿no? Que es como nacen este problema, cómo se le da visibilidad en la sociedad, porque, bueno, básicamente empiezan los robos, ¿no? Las amenazas, todavía en ese momento el ransomware no era, o sea, había, pero esporádicamente, y no se hacían denuncias, ¿no? En ese momento había mucho denegación de servicio por ahí, ¿no? Entonces las investigaciones técnicas tampoco eran investigaciones muy técnicas, pero bueno, así que siempre me siguió interesando ese tema. Bueno, y después me tocó trabajar en normas de seguridad para servicios financieros en el Banco Central, y bueno, ahí también, digamos, desde el punto de vista de los bancos centrales suelen ser, las normas para los bancos suelen ser como dentro de la formalidad de la ciberseguridad, suelen ser como las primeras instituciones que ponen normas, ¿no? Porque básicamente ahí hay que proteger dinero, entonces se empieza a trabajar fuerte por ese lado. Así que bueno, fue un recorrido que me llegó y ahí en el medio trabajé con firma digital también, porque era, digamos, también dentro de las instituciones y dentro del comercio electrónico, ¿no? Esto acá nace como comercio electrónico, una herramienta, un instrumento para asegurar la identificación digital, ¿no? Era la firma digital, la infraestructura de clave pública que se usaba acá. Y ahí también haciendo normas para las AC, ¿no? Las autoridades certificantes. Y bueno, así que me tocó circunstancialmente y un poco porque me gustó personalmente ir esto hacia de las políticas públicas, ¿no? Entonces, y además yo creo que de base siempre está la comunidad técnica, ¿no? Porque si a esto no opina y no participa la comunidad técnica y los hackers en particular, me parece que se pierde un poco el rumbo. Entonces estoy ahí medio con un pie y un pie, ¿no? O sea, mis habilidades técnicas no son lo que podría destacar, pero bueno, esta parte de cómo formalizan y cómo trabajan las instituciones públicas me parece que es un tema que además en Latinoamérica está súper retrasado, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, que es lo que conozco, y voy siguiendo más o menos Uruguay, bueno, Chile está más adelantado, Colombia un poco más adelantado, pero bueno,
en general tenemos unas grandes diferencias con Europa o con Estados Unidos, ¿no? La verdad que sí, evidentemente, como comentás, imagínate vos más allá de lo que es el desafío que implica, a ver, o sea, formalizarlo, etiquetarlo, de alguna manera direccionarlo para saber esto específicamente que se hizo, de la parte técnica a nivel binario, poder extrapolarlo y meterlo, etiquetarlo de una manera con una normativa, con ley, para que se sancione específicamente eso. ¿Te das cuenta? Joder, eso está jodido, ¿no? Pero esto es lo más importante, porque si te das cuenta, como este mundillo, como dice mi querido amigo de Buxec, es tan grande y para nosotros cada vez es como es una ola de nieve que crece, que crece, que crece, que crece, que crece, pero en este caso no es que termine y se choca, simplemente crece y crece y crece, ¿no? Ahora, yo dentro de ese contexto de lo que es ese proceso, en lo que nos acabas de mencionar, que te agradezco muchísimo por esa intro, dónde crees que vos te has dado cuenta que aquí hay un problema importante? Yo sé que hay hartísimo, sé que hay muchísimo, pero ¿cuál es el que te hace más interferencia? Donde vos decís, caramba, esta parte, porque vos estando en Latinoamérica, vos sabés que nosotros aquí en Latinoamérica lo que hacemos de alguna manera es, vemos, ¿no? En otros países cómo se está revalorizando la información, cómo manejan la seguridad de datos, cómo lo manejan en Europa, de hecho, por ejemplo, tienen bastante, se usa la seguridad de protección de datos, etcétera. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos una, pero vos sabés que nosotros tenemos como un copy-paste y lo vamos acomodando dentro de esta política corrupta, que esa es la palabra correcta. Entonces, y sabemos que ya no me quiero meter a un tema más gubernamental, ni con temas más, un poco más heavy, ¿no? No quiero andar en esa parte, sino vos, como profesional, como una persona que veo esa pasión que tenés, me gustaría escuchar esa parte donde vos crees, no técnicamente, no quiero lo técnico, o sea, yo quisiera que nos hablemos un poquito tu perspectiva. Quiero que vos hagas esto, quiero que vos te salgas del problema, porque vos sos parte de la solución y existe un problema. Y quiero que lo veas así, de frente. Y pensé, como ahí te estás pensando, y diga, mira, ¿sabes qué? De las 10.000 cosas que hay, creo que una de las que más me hace ruido, más interferencia, puede ser esta. Comentando un poco. Y a mí me hace mucho ruido, que es algo que lo podemos discutir, digamos, desde cada uno de nuestros lugares, que se aborde siempre desde el delito, ¿no? O sea, me hace mucho ruido porque cuando esto surge o salen los diarios, ¿no? Los problemas, ransomware, ¿no? Sale el hackeo, las estafas por WhatsApp, o sea, siempre salen como delito. Entonces, primero que tenemos unos grandes problemas de comunicación con el público en general, ¿no? Porque no se entiende mucho de qué es. Entonces, cuando esto se comunica hacia el público en general como delito, a mí me parece que ahí se pifia, ¿no? Se pifia, ¿por qué? Porque la gente piensa, bueno, ¿a quién hay que meter preso? ¿No? En vez de pensar, digamos, qué es lo que me parece que es el camino, cómo asegurar los sistemas, o sea, cómo proveer al software, al hardware, a las infraestructuras de mejor seguridad, cómo hacer sistemas, exigir una programación segura, cómo exigir controles en las organizaciones, ¿no? Y todo eso es una disciplina nueva, es desconocido para el 90% de la gente de a pie, ¿no? Es una disciplina desconocida. Cuando alguien comunica esto como delito, lo primero que piensa la gente es a quién hay que poner preso. O sea, ¿a dónde? ¿Cómo hace la policía para poner presa a los hackers, ¿no? Porque ese es como lo que transmite no voy a decir todo el periodismo, pero transmitió mucho el periodismo, ¿no? Entonces queda completamente aparte lo que yo creo que es más importante, ¿no? Que es, otra vez, que los sistemas se desarrollen con normas de seguridad, con lineamientos de programación segura, que las empresas
integren controles, que cuando vayan a pensar un producto que tiene algo de tecnología, piensen en los riesgos y pongan controles para mitigarlos, ¿no? Que esa básicamente es la línea de las normativas, de los estándares, ¿no? Y aparte de gente que sepa implementar esos estándares, porque otra vez, digamos, el documento ahí, cualquier 27001, con los controles CIS, digamos, el documento no dice mucho, sino que es la implementación. Pero bueno, para implementar, porque en muchos lugares se habla de estándares internacionales de educación, pero después no se capacita, no hay planes de educación, no hay un incentivo al trabajo, no se desconoce. Acá en Latinoamérica no hay muchos requisitos, no hay organismos de control que tengan las capacidades, ¿no? Como se dice ahora, para llevar adelante la implementación de esos estándares. Entonces me parece que ahí hay algo en la comunicación, ¿no? Que después se nos vuelve en contra, ¿no? Porque después, si esto va a pasar a la comunicación pública como delitos, uy, cuántos delitos que hay, entonces lo que exige la sociedad es que metan preso a más gente, ¿no? En vez de asegurar a los sistemas. A veces me parece que es como un tema clave, porque además no hay muchos comunicadores, digamos, esto de la seguridad informática, ciberseguridad, seguridad de la información, encima vamos cambiando, digamos, en términos generales se cambian los términos y no se entiende muy bien qué cosa es qué cosa, ni siquiera nosotros, digamos, los que se supone que somos expertos, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y los estándares tampoco son la claridad absoluta, ¿no? Yo a veces me peleo porque alguien dice que el cyber no incluye los aspectos del entorno físico, ¿no? Y me muero, si no, digamos, siempre hay algo físico ahí detrás, ¿no? También me peleo mucho con esto de la idea del ciberespacio como algo que no existe o que no tiene forma. Me parece un problema de comunicación, ¿no? En donde está básicamente lo que hay que arreglar, o sea, porque para que funcione o para construir lo que llaman un entorno de confianza o confianza digital, finalmente lo que hay que hacer son servicios digitales seguros, hay que implementar seguridad en el desarrollo, hay que controlar, o sea, no es escribir leyes o simplemente escribir leyes, ¿no? Sino planes de capacitación, concientización, promover digamos, todas las pruebas que va por el lado de la seguridad ofensiva, y bueno, y de ahí nos podemos pasar también a la parte más, por ahí activista, que es, digamos, hay proyectos donde estuve participando, donde es la protección de quienes reportan vulnerabilidades, ¿no? Porque todavía en muchos lugares, bueno, acá en Argentina ha pasado un par de veces, que se persigue, o sea, algo que obviamente cualquiera que entiende un poco más de esto le parece una barbaridad, pero bueno, pasó acá a un par de conocidos, de casos conocidos, de que han reportado vulnerabilidades y encima les inician causas judiciales, ¿no? Esto me parece un completo desastre, pero bueno, me parece que es parte del desconocimiento de estos temas, ¿no? Más allá de que nos pongamos de acuerdo 100% en la terminología que usemos. Bien, Marcela, a mí me interesa tocar el tema de algo de lo que hablaste en Criptonoticias, que es, bueno, hackers roban y publican datos de ciudadanos del Estado argentino, datos sensibles del PAMI, supongo que es su instituto, acá en México se llama INE, y para hacer, ahora sí que un resumen muy breve, se trata de 1.6 millones de archivos filtrados con un peso total de 831 gigabytes. La pregunta no es tanto de, pues, ¿por qué los hackearon? O a todo el mundo le pasa. O sea, creo que ya venimos de una situación donde se justifica mucho que la seguridad al 100% es muy difícil de obtener, pero no debería de ser una justificación para decir, bueno, pues si han hackeado a Sony, han hackeado a Microsoft, han hackeado a Mega, han hackeado a Twitter, pues que no me vayan a hackear a mí, ¿no? O sea, creo que también aquí el gobierno y las agencias federales ya han tomado como que, pues es muy común que hackeen a la gente y si me hackean a mí, pues, ¿qué tiene? Porque
hackean a todo el mundo, ¿no? La pregunta va relacionada, un poco más profunda. Habemos algunos investigadores, yo me incluyo, sé que tú también por ahí haces algunas publicaciones, algunos de mis amigos que se dedican a la parte de OSINT o inteligencia, incluso personas que hemos tenido por aquí, especialistas en la jaula del noob, entrevistados, pues hacen como que esta labor de estar haciendo un poco de threat intelligence, metiéndose a ver qué se está filtrando, qué hay en la deep web, qué hacen los grupos de ransomware, y bueno, hacemos este trabajo de hacer como cybersecurity awareness, de estar como publicando que pues esto puede ser sensible, esto puede ser delicado, esto puede afectar a tu privacidad. El comentario que quiero escuchar de ti es, a mí me suelen atacar bastante por publicar estas cosas. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, publico algo con el fin de concientizar y me piden el link, quieren que se las venda o piensan que les voy a regalar ahí la información. Incluso algunos me empiezan a echar así como que debate o empiezan a echar guerra, porque a algunos no les parece de cómo pudiste atacar ese partido, no eres un buen ciudadano, no eres un buen demócrata. Pero creo que no entienden a veces la labor que estamos haciendo nosotros. ¿Tú qué opinas de este contexto donde pues publicamos, estamos incentivando a que las personas realmente se protejan? Es un poco un esfuerzo que a lo mejor no llega a ningún lado. Algunas otras personas también me han llegado a opinar como de, pues todos los días publican que se filtran bases de datos, pero pues yo no veo a las empresas disculpándose, ni arreglándolo, ni evitando la filtración, o tratando de hacer un takedown de estos lugares donde se están filtrando. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo deberíamos de tratar este tipo de amenazas? ¿Es bueno publicarlas? ¿Cuál es tu opinión principal? Bueno, también me lo han preguntado desde el punto de vista de las personas por ahí. Una vez estaba charlando con alguien que no tenía mucha idea de seguridad, y me hizo el mismo comentario, ¿no? Y lo que yo pienso, no sé, yo tengo un tuit fijado que son los incidentes de Argentina. Nosotros no tenemos en Argentina no tenemos una normativa que obligue a la comunicación de incidentes, ¿no? Entonces, muchos de esos incidentes, muchos no, creo que todos los incidentes que están ahí fueron publicados porque no les quedó otra, o sea, se supo porque o no pudieron dar servicio, entonces tuvieron que informar por qué no daban servicio, salvo el que es de Globant y Mercado Libre, que creo que son, bueno, ellos están cotizando en la SEC, entonces ahí sí están obligados a dar un informe. Muchas veces nos enteramos precisamente por estos investigadores, ¿no? Como el caso de la CNB o en el caso del PAMI y muchos otros casos, digamos, los ciudadanos nos enteramos que los datos fueron publicados por los investigadores. O sea, si no nos enterábamos nunca. Entonces, de esa forma, y además, ¿cuál es el punto? El punto es que en otros países, por eso era la referencia inicial que me parecía muy importante, digamos, en otros países hay obligación de informar y hay obligación de decirle a los ciudadanos por protección de datos personales que sus datos fueron expuestos y que tienen, digamos, que tienen derecho a saberlo, ¿no? Por un derecho fundamental de protección de datos y de seguridad de los datos personales, a saber que esa información fue filtrada, ¿no? Fue afectada en un incidente de seguridad de datos personales, ¿no? Que ustedes, en México le llaman vulneración de datos, acá en Argentina son incidentes de protección de datos personales, en la Unión Europea le llaman data breach o personal data breach, ¿no? Y en cada país por ahí tiene un nombre diferente, pero hay un derecho reconocido, ¿no? Porque la protección de datos sí está mucho más difundida todavía que la ciberseguridad, que tenemos derecho, las personas, a saber si nuestros datos personales fueron expuestos, ¿no? Entonces, esa obligación que el Reglamento General de Protección de Datos Europeo ya lo incorporó y, digamos, de hace un montón de años ya hay obligación de informarles a las personas. Bueno,
En el caso de Latinoamérica, donde todavía la regulación no lo exige, digamos, solamente nos enteramos por estos trabajos que hacen específicamente los investigadores de amenaza, ¿no? Como se les llama. Entonces, me parece que están haciendo en este caso un servicio a la comunidad, mientras, y creo que en Latinoamérica todavía falta un montón, ¿no? Para que las empresas, primero, para que salgan las regulaciones, después para que las autoridades controlen que esas regulaciones se cumplan en notificación de incidentes. Nosotros acá tenemos un proyecto de ley de protección de datos que incluye la notificación de incidentes de protección de datos, pero bueno, es un proyecto de ley que se inició hace un par de años y que está en tratamiento y que todavía va a llegar probablemente otro par de años. Entonces, me parece súper interesante y me parece un aporte de valor a la comunidad, digamos, que esta información, que digamos, además, no es que si ustedes no la publican, no está, ¿no? No es que no pasó si no se publica, ¿no? La idea es que se publica y uno puede tomar algún tipo de medida para mitigar los riesgos, ¿no? Si se publica información, bueno, puede alertar a la mayoría de la gente para que, bueno, si lo vienen a engañar o si lo llaman por teléfono con alguna de esta información filtrada, que estén atentos porque básicamente puede ser información extraída de estos incidentes y esa información debería ayudar a protegernos, ¿no? Me parece que quien puede criticar esos temas es porque realmente no sabe, o no conoce, o no sabe de estos otros temas, ¿no? De que ya en el mundo esto, por distintos motivos, en Estados Unidos es más por defensa del consumidor, ¿no? Donde están las obligaciones de notificar a los clientes o a los consumidores cuando cuando se fuga información personal. Entonces, estas regulaciones vienen a ordenar ese tema. Otra vez, nosotros en Latinoamérica estamos todavía un poco más atrás y me parece que es una forma de adelantarse inclusive, ¿no? Pero bueno, en muchos casos tampoco se les da demasiada importancia. Eso me queda claro también. Yo veo este tema de, básicamente la protección de datos en el ámbito tecnológico me hace similitud a la práctica estoica. Tenemos que proteger lo que es nosotros, pues, porque yo creo y es mío, ¿es cierto? Porque al final de cuentas, ¿a quién le importa la información? Es a nosotros. Nosotros como usuarios, como tenemos que ser corresponsables de todo lo que compartimos en Internet, pero más allá de eso, dentro que existan regulaciones, dentro que exista un manejo apropiado, digámoslo, siempre vamos. Creo que uno de los talones de Aquiles aquí es principalmente el de no te voy a hablar de inversión económica, sino realmente darle el grado de importancia. Porque si vos te pones a pensar, el que está arriba, realmente le importa. Porque aquí yo quiero que nos vamos un poco más allá, porque tanto vos como nosotros, como cualquiera, vamos a hacer excelente en nuestro trabajo. Vamos a dar lo mejor que podamos. Pero ¿qué pasa con el de más arriba? Que no sabemos si le importa o no le importa. Porque según dicen, les importa, hay que hacer esto, pero no entienden un carajo, disculpa la expresión, pero que esa es la verdad. Y como no le entienden, no les importa. ¿Y yo qué hago ahí? ¿Te das cuenta que nos quedamos con la normativa, con las intenciones y con todo el tema? Nos quedamos aquí pateando, como se dice, patada de ahogado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Yo te estoy dando un escenario real y me gustaría escuchar tu opinión, porque por más que nosotros intentemos traducir, no le importa. Entonces, yo sabes que a veces tomo, por eso te hice ese comentario súper estoico, bien, lo veo súper, me gusta. De hecho, porque a veces las personas reaccionan ante el susto y ante la realidad. Porque yo quiero extrapolarlo del ser humano, qué es lo que piensa, qué decide y por qué hace y por qué no le importa. ¿No? Yo me pongo a pensar, ¿por qué no le importa? ¿Será que quieren hacer gestión? ¿Será que ahora que está este atleta en tu país, el presidente, por ejemplo, no es un tema político, hay cosas que comparto como que no comparto él, pero te das cuenta que en todos los discursos y todo lo que hablan, al final de cuentas, ¿qué es lo que les importa? Son ellos. Al hombre ahorita le importa su posición. Yo creo que ahí estamos mal.
¿no? Entonces, tomando en cuenta de que por esta parte lo tenemos resuelto, ¿cómo se podría mejorar y hacer teniendo un equipo? Y ahorita, por ejemplo, somos un equipo, me considero que somos un equipo, vos sos muy conocido en esta área, tenemos también muchos colegas que son conocidos en la área, en la materia legal, en la materia de incidente, en la materia blue, red team, etc. Normativa y todo lo que sea necesario. Pero siempre veo que el tema, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo vamos? Entonces, eso es un proceso, a poquito. Pero ¿sabes dónde creo que está el principal factor acá? Hay que ir a la persona adecuada. ¿Quién será la persona adecuada? No sé. Entonces, yo te planteo lo siguiente. ¿Cómo podríamos avanzar un poco, más allá de estos temas que ya sé que lo entendés bastante bien? ¿Cómo podríamos de alguna manera escalar ese obstáculo? Porque no tengo saltarlo, porque para mí escalarlo es de una manera poder llegar, o sea, quiero subir, quiero avanzar, pero que se entienda lo que se está haciendo, ¿no? Porque alguien te puede decir, sí, me gusta, me interesa, tu proyecto está espectacular, es buenísimo, pero siempre hay el tema, las decisiones, los de más arriba, los de alto rango, digo yo, porque tienen sus intereses. Yo digo, ¿realmente a la gente le importa nuestra información? ¿Tú crees que en tu país le importa realmente la seguridad de la información o quién hace lo que o un delito comete y a esta persona hay que sancionarla? O sea, seguramente algunas personas sí, pero el que toma la decisión de que se haga o no, no sé. La verdad que eso es un tema bien heavy, ¿no? Pero por eso te digo, digamos, ¿cómo podríamos de alguna manera, vos dame una opinión, no sé, pues, de pronto aquí como una lluvia de ideas, cómo podríamos llegar a esas personas? Porque mira, diciéndole algo bonito, esto que lo otro, no funciona, no funciona. Al final de cuentas, funciona cuando ellos quieren que funcione. Pero si vos le cortás el acceso, no le queda otra que hacerlo, digo yo nomás. Porque a veces el ser humano necesita ese punto de inflexión que te va, te rompe. Si te cortan la luz, yo te pregunto, si te cortan ahorita si nos cortan la luz, no hacemos este podcast, ¿no es cierto? Porque yo creo que aquí dice, vaya, nos cortan la luz del podcast. Porque a mí me cortan la luz, se me mueren los UPS, no tengo servidores, no doy servicio, se acabó el jabón, listo. Me tengo que ir me voy a que me cree que mal ahora y termino mi libro de filosofía, porque no tengo más que hacer, ¿no? Según. Entonces yo creo que tratemos de hackear este tema de una manera más, pensemos, yo digo aquí los invito, pensemos, ¿cómo podríamos de una manera a los de alto rango que no nos entienden y no les interesa y no les importa, que tampoco quiero cortarle la luz, porque con eso ya no estoy motivando hacia la fuerza, que no es así, hay que seguir las reglas y las normas? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué proponías o qué pensás? No sé. Bueno, en ese sentido también, por eso hay que mirar otros ejemplos, ¿no? O cómo se hace en otros países. A mí me parece que es un tema también es un tema de educación y es un tema de incentivos, ¿no? Como dicen, y de incentivos es, ¿por qué alguien lo va a hacer si da lo mismo, ¿no? Si no hay, ¿por qué alguien va a poner más seguridad a sus productos si a nadie se lo exigen, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente es una inversión y en algún punto termina siendo un tema económico. O sea, incluir seguridad desde el diseño es más caro que no incluirla. Y contratar a personas de seguridad es más caro que no contratarlas. Entonces, por un lado, tiene que haber un tipo de incentivos y en ese sistema, digamos, cuando hablo de incentivos es sanciones cuando no se cumplan, ¿no? Pero para eso hay que tener unos requisitos o una normativa, un sistema, ¿no? Un sistema que imponga requisitos, controles y sanciones cuando esos controles no se cumplan. Controles, digo, sanciones económicas. O sea, no vamos a mandar preso a nadie por ahora, más allá de que, de que nos gustaría a veces, pero bueno, en principio, multas, ¿no? Y otra vez, por eso digo, a mí me parece que ese es el camino y no el de perseguir delincuentes, porque aparte, si ustedes ven, por ejemplo, lo que pasa en España, no mueve la aguja, ¿no? Primero porque la gente no hace denuncias, después de las denuncias, las investigaciones, ustedes saben que son tremendamente complejas, más allá de que algunas llegan a buen puerto, obviamente, tanto en Estados Unidos como en Europa llegan a buen puerto, pero son súper complejas, se necesita un montón de recursos, muchísimos más, que para proteger. A mí me parece que hay que ir otra vez, por la regulación de requisitos de seguridad, ¿no? Pero
otra vez, cuando vos preguntabas por las tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones, el problema de la seguridad, de la ciberseguridad en términos formales, no es demasiado conocido, ¿sí? Otra vez, los requisitos, porque en los bancos centrales hay requisitos y hay auditorías. Está bien, todos sabemos que no cubre, ¿no? No cubre todos los problemas de seguridad, eso está claro, pero cubre una gran cantidad. Y además hay requisitos y se tienen que controlar. Y si no se cumplen, se sancionan, ¿no? Se incluyen sanciones a los bancos, a las entidades financieras. Entonces, lo que pasa es que recién estamos en darnos cuenta como sociedad que, claro, que como la plata es importante, entonces ahí sí hay requisitos y controles, pero no sobre los datos personales. Digamos, por lo menos acá en Argentina, los requisitos de seguridad para la protección de datos personales no tienen ni de cerca la misma importancia que tienen con el dinero. Entonces, primero no hay una real conciencia y tampoco hay inversión, digamos, ¿inversión en qué? Inversión en poner gente a que haga normas claras y que ponga información a disposición, porque otra vez, la gente que trabaja en seguridad no hay tanta cantidad como para que pueda ser un recurso disponible. Hoy los recursos de seguridad informática acá tal vez no estén para todas las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que generar más educación. Acá en Argentina, por ejemplo, no tenemos capacitación desde el punto de vista, nosotros tenemos universidades públicas y en las universidades públicas recién hay una tecnicatura en ciberseguridad, ¿no? No sé, debe haber 100 universidades. Bueno, una tiene una tecnicatura en ciberseguridad y las carreras de informática tienen una materia técnica. O sea, todo lo del riesgo, todas las cuestiones que hacen a la seguridad por diseño, seguridad y privacidad por diseño, no se enseñan en ningún lado. O sea, entonces, para que esto tenga institucionalidad, o sea, que sea conocido por todos y que sea promovido por la sociedad, o sea, o por una gran cantidad de personas, todavía esto es muy verde, para decirlo, está muy inmaduro, ¿no? Los que estamos en seguridad sabemos de las vulnerabilidades de todos los días, de todos los sistemas, de todo el software, del hardware, todo el tiempo hay vulnerabilidades y hay venta de vulnerabilidades, digamos, todo lo que podemos conocer, más o menos, ¿no? Pero es un grupito realmente pequeño dentro del resto de la sociedad, ¿no? Y encima la mayoría autodidactas, o sea, los hackers por propia iniciativa y trabajando directamente con el software y el hardware, y en mi caso leyendo normas de otros países porque a mí me interesa. Pero no es que yo fui a estudiar esto, ni que se puede estudiar esto. Cuando hay gente que quiere estudiar, o sea, ¿dónde va a estudiar políticas públicas de ciberseguridad? Nadie. ¿Dónde? Ni siquiera hay una carrera. Si uno es ingeniero, medio que no entra porque la regulación es de abogados. Y si uno es abogado, no va a entender nada de los temas técnicos. Y ni siquiera está pensada esa multidisciplinaridad que necesita esto, ¿no? Porque obviamente yo no voy a ser mi abogada, porque no me interesa, pero sí creo que puedo aportar a que se regule de una manera más apropiada, ¿no? Pero yo no voy a decir cuál es el marco jurídico donde esto tiene que funcionar. Y probablemente un abogado no pueda identificar cuáles son los estándares necesarios para implementar en sistemas de control industrial, ¿no? Que no son los mismos que los de sistemas financieros, que no son los mismos que los sistemas médicos. Entonces, falta un montón de educación, un montón, porque también hay personas en todos nuestros países, en México, en Bolivia, en Colombia, en Paraguay, hay personas que saben de estos temas. No hace falta irse tampoco ni a Europa ni a Estados Unidos. Hay personas muy estudiosas con muchísima experiencia que pueden aportar, pero son autodidactas, o sea, cada uno de nosotros somos autodidactas en lo nuestro, no hay institucionalidad de estos temas, ¿no? Entonces,
me parece que todavía es muy inmaduro. Y volviendo a la pregunta original, se trata, digamos, por eso a mí me gusta participar de charlas como esta, porque es una forma, y me gusta tuitear de estos temas, porque yo creo que no es porque yo sepa mucho, yo, digamos, otra vez, leo y me parece que esto está bueno y que lo quiero compartir y a alguien le parecerá interesante. Pero a mí me gustaría que haya cursos, me gustaría que haya carreras y formación, porque obviamente nosotros que somos autodidactas en esto, si uno lo estudia de manera sistemática, probablemente pueda aportar mucho más, ¿no? Y una planificación de carrera probablemente pueda sacar profesionales que puedan dar respuesta a estos problemas que sabemos que no tienen solución, porque la verdad es que no, o sea, no están teniendo solución ni siquiera en aquellos países, ¿no? Y esto ustedes y nosotros que hablamos con gente de otros países lo sabemos también, o sea, por más que haya regulación, no son temas que están resueltos, ¿no? Son temas que están como están viviendo, están naciendo y se están desarrollando. Entonces, otra vez, compartir y en estas cuestiones nuevas también que trae la informática, desde el desarrollo, la experiencia del usuario y el gobierno de datos y el aprendizaje automático. Encima, cada vez son más cosas, y bueno, lo que nos queda es contar nuestras experiencias, llamar a más gente a que estudie, y poder llegar un poco a los que toman decisiones, ¿no? Que yo creo que es cuestión de tiempo de que estas disciplinas también maduren, ¿no? Y va a llegar lamentablemente a fuerza de incidentes, eso no me cabe dudas, lamentablemente, porque es así como muestra la experiencia, ¿no? Cuando hay incidentes gravísimos, entonces empiezan a ver qué es lo que falta y cómo se puede encauzar el problema, digo yo, porque solucionar me parece que todavía estamos lejos. Bueno, mi pregunta aquí es, ya que esto está en el área de delitos informáticos, me imagino que hay de saber que lo que tiene que ver en el sentido de las empresas y los gobiernos, porque casi no incentivan sobre lo que pasa en el mundo de la ciberseguridad. Casi, si vemos todos los días, hay hackeos más aquí en el área de Latinoamérica que en cualquier otro lugar y no vemos que las empresas o los gobiernos incentiven que tengamos que cuidar nuestra información o que usar cierto tipo de cosas arriesgan nuestra integridad, ¿no? En el área de la informática. Y es algo que yo he notado que casi no se toma conciencia a medida de lo que pasa en el mundo de la ciberseguridad. Es como, tiene razón, es un tema que apenas va empezando aquí en Latinoamérica, pero yo sí tengo como curiosidad a su punto de vista, ya que tiene más conocimiento y experiencia. ¿Por qué cree que no se incentive sobre la seguridad o sobre estos temas? ¿Cree que sea más por negocio, ya que el usuario, pues, como yo como usuario ya me daría miedo utilizar un celular o computadora por lo que pasa, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿usted qué opina o por qué no se incentiva tanto en lo que pasa alrededor sobre estos temas? Y yo creo que un poco, digamos, hay campañas, pero tienen que necesitar mayor difusión, mayores recursos, ¿no? Para estas campañas. Y otra vez me parece que no hay suficientes personas trabajando en esto, ¿no? Y desde todos los puntos de vista. Hoy la ciberseguridad, digamos, muchas veces lo que decía al principio es que se ve como delito, y la verdad que el delito es como la última barrera, ¿no? Como dicen los abogados, el delito es la última barrera que la sociedad pone para castigar a las personas en sus conductas, ¿no? Entonces, esto debería prevenirse muchísimo antes, ¿no? De hecho, la unidad de trabajo de la ciberseguridad para mí es el incidente, que bueno, algunos incidentes pueden ser delitos o no. Entonces, trabajar en la concientización de las personas es sumamente importante hoy, pero yo creo que mucho más importante, por ejemplo, es trabajar en la concientización o en las normativas obligatorias para la incorporación de seguridad en los servicios digitales, ¿no?
Si no, me parece que es cargar al usuario final con la responsabilidad de asegurar la información en un contexto que para el usuario final, para los usuarios comunes, no tienen idea de cómo funciona, me parece que es un poco, me parece que es abusivo, ¿no? Eso de volcarle a las personas y de pronto quienes ganan plata con servicios digitales no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Hacen servicios que son malos, ponen en riesgo a los datos personales y ellos no tienen problema. Y los usuarios que no tienen, digamos que, no sé, mi mamá, o sea, las personas que no trabajan ni en seguridad ni en tecnología, tienen la obligación de proteger su información. Me parece realmente un enfoque, conceptualmente, ¿no? Me parece un enfoque equivocado. Más allá de que, por supuesto, considero que hay que darle información a las personas para protegerse, pero me parece que el mayor esfuerzo habría que hacerlo en aquellos que ganan plata con los servicios digitales, ¿no? Que deberían hacer servicios más seguros y a las empresas que utilizan tecnología tener requisitos para que incorporen en sus procesos seguridad, y si no lo hacen, sancionarlas, ¿no? Y por supuesto, cada vez va a haber menos recomendaciones para los usuarios finales, pobre que hoy es donde recae la mayor responsabilidad, parece, en configuraciones seguras, ¿no? En no pueden dejar la información en ningún lado, ¿no? Cada vez que uno lee un decálogo de concientización para el usuario final, es una lista enorme de cosas que no puede hacer con la tecnología. Entonces, me parece que es que mientras, por supuesto que mientras no se arregle esto, hay que darles recomendaciones, porque no queda otra, digamos, porque es una cuestión de supervivencia. Pero me parece que enfocar el problema desde ese lado me parece injusto, me parece así conceptualmente injusto. Bien, ahorita revisando por aquí el portal de argentina.gov.ar, veo que, por ejemplo, tienen un apartado para la parte de delitos informáticos en Argentina, pero pues quiero ahora sí como que ser muy reincidente en lo mismo que estamos ahorita comentando. Por ejemplo, entras al cert.ar, es una paginita como muy simple, trae una actualización de la norma, información, te brinda un correo de reportes@cert.ar, puede que lo revisen, puede que no lo revisen, digamos que no hay un seguimiento formal, no hay forma de levantar un ticket, no sabes si un agente ya tomó tu caso, si si alguien va a leer el correo, si va a llegar a la bandeja de spam. Digamos que desde mi punto de vista, no digo que en México sea diferente, de hecho es muy similar, crean policías cibernéticas, pero a veces marcas, me ha llegado a pasar, porque ahora sí que nadie necesita de la policía cibernética, pero a veces cuando ya te dedicas a esta área o andas ahora sí que de hacker ético y tiene problemas algún cliente con ese tipo de situaciones, mando ahí el reporte, la carta, nunca pasa nada. Esto es algo realmente lamentable, es como si pues llegara ahí al buzón del spam y esto pues obviamente no nos beneficia. Hay un apartado todavía un poquito como más efectivo precisamente en la parte del CERT. Es como una especie de formulario donde tú agarras, reportas alguna cosa y pues supongo que se guarda en una base de datos o de igual manera se manda un mail. Aquí el punto es precisamente, yo creo que las personas no reportan porque no existe estos mecanismos, vamos a llamarle como de contabilidad y certidumbre de qué reporté, qué incidente hay. Yo creo que no se toma con la seriedad. Sé que está el CERT precisamente, que debería estar al 100% encargado de esto y de hecho canalizar con algunos otros CERTs. Sé que entre sí, algunos CERTs sí hay alianzas, pero a lo mejor algunos CERTs que no se caen bien, pues no tienen esas alianzas. ¿Cuál es tu opinión al respecto con respecto a la parte de reportar los incidentes? ¿Qué comentario o cómo se podría mejorar esto
independientemente del gobierno de Argentina, de muchos países en Latinoamérica, creo que es exactamente lo mismo. Portales, vean nuestro Telegram, mándanos un tweet, mándanos un Facebook. Perdón que lo diga, pero eso quizá lo puedo dejar para alguien que es influencer o alguien que no tiene una responsabilidad, vamos a llamarle social, o una responsabilidad real, porque sabemos que hay funcionarios públicos encargados de esto. Entonces, ¿no será una forma como de, pues, no hacer nada? O sea, o realmente si algunos incidentes se cubren, solamente si el incidente es muy grave se le tome en cuenta. ¿Qué opinas de los portales que sirven para reportar los incidentes informáticos? A mí me parece que deberían ser mucho más proactivos y brindar mucha más información, ¿no? Esto es una opinión personal y además desde el punto de vista de conocer lo que deberían hacer los CERT. Hay muchos problemas en principio con la transparencia y después con los recursos asignados, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan en un CER y qué hace cada uno? Debería ser información pública, ¿no? Y esto que decías, ¿cuántos tickets se recibieron en el día? ¿Cuánto tiempo lleva atender un ticket? Y además responder a cada uno de los tickets para que quien reporta sepa qué atención se le brindó, ¿no? Esto requiere muchos recursos capacitados, ¿no? En principio, y además los equipos de respuesta a incidentes tienen una comunidad objetivo. Por ejemplo, el CERT de Argentina, el CERT-ART, atiende a la comunidad de organismos de gobierno, ¿no? Entonces, me ha pasado que alguien quiso reportar una vulnerabilidad en una institución médica, ¿no? Entonces, digo, mira, no hay un CER que atienda vulnerabilidades de instituciones médicas. Ahora, yo entiendo la gravedad de que haya, digamos, una vulnerabilidad que pueda dejar información de salud, ¿no? Datos personales de salud expuestos. Entonces, digo, bueno, reportale al CERT. Me pasó con un investigador de amenazas, y como yo conozco a la gente, le pedí que atendiera el reporte. Me dijeron en un momento que no habían recibido el reporte. Después, como no atienden a privados, digamos, no atienden instituciones privadas, tampoco tienen mandato, ¿no? Si el CERT llama a la institución privada de salud para decirle que tiene que solucionar una vulnerabilidad, o sea, puede decir, sí, yo la voy a solucionar, y no le hacen caso. Por eso quiero decir, las normativas son importantes, porque las instituciones tienen que tener responsabilidad, obligación y autoridad también. Porque, digamos, si alguien tiene que recibir un reporte de una vulnerabilidad o un incidente y tiene que hacer que se solucione o que se atienda la vulnerabilidad y que el incidente se gestione, ¿no? Entonces, si una organización, si un CERT no tiene esa autoridad legal, tampoco puede hacer nada. Yo entiendo que hay funcionarios con mucha vocación pública, ¿no? Y hacen mucho más de lo que les da las normas, y hay funcionarios que dicen, no, a mí la norma no me permite porque, ¿no? Y entonces se quedan en su centímetro cuadrado, o porque no tienen gente, o porque no tienen herramientas, ¿no? Siempre puede haber excusas. Finalmente me parece que es otra vez, que es un problema que no se atiende porque no se conoce y tampoco hay una comunidad que esté reclamando eso, ¿no? Yo conozco acá a Cristian Borghelo, que lo conozco desde que trabajaba hace 20 años, y él muchas veces ha reportado y no le han contestado, ¿no? Y llegó un momento donde dice, no les reporto más, o sea, porque uno reporta, y no es por esta gestión, sino ha sido en otras gestiones, ¿no? Mira, les reporté esto y no me contestan, reporté esto y gracias, o sea, ¿cómo gracias? O sea, te estoy ayudando, porque reportar un incidente es contribuir con la ciberseguridad, ¿no? Entonces, pero bueno, eso me parece que la falta de reclamo hacia esa función
es por desconocimiento, porque si uno tiene una comisaría y no hacen nada, bueno, la gente va y dice, el comisario no hace nada, voy y no me atiende. Sabe lo que tiene que hacer una comisaría, y entonces va y le reclama, hay instrumentos, la gente va, se junta en la puerta de la comisaría, le empiezan a, ¿no? Acá en Argentina, por lo menos, llega un momento donde pasa eso, cuando hay muchos delitos. En cambio, yo creo que los equipos de respuesta a incidentes los conozco yo y 3 más que trabajan porque ni siquiera la comunidad de seguridad informática completa conoce lo que hacen los equipos de respuesta a incidentes. Es un conocimiento, otra vez, muy chiquitito, y entonces es como que, bueno, en algunos casos hacen mucho, en otros casos no tanto, en unos casos, digamos, el ser de Chile, en los últimos tiempos, se volvió mucho más visible. Me acuerdo que hicieron el informe sobre, digamos, este informe técnico sobre el incidente de IFX Network, cuando antes era realmente muy raro, digamos, acá nunca hicieron un análisis de un malware y lo hicieron público y dijeron, este fue el malware que afectó a esta institución y acá ponemos a disposición el análisis técnico. Para mí es como muchos pasos adelante, porque eso deberían hacerlo todos los CERT, poner información y compartir amenazas y recibir y ser proactivos. Pero bueno, otra vez, y obviamente que siempre se le puede reclamar cosas, pero me parece que una instancia básica de que alguien, o que conteste, mira, no te puedo ayudar porque, o sea, mínimamente, porque así da herramientas a la comunidad, por lo menos que quiere participar, de cuál es la situación, ¿no? Me parece que otra vez hay mucha falta de conocimiento desde la comunidad y también del resto de las instituciones de gobierno, ¿no? Porque, digamos, una vez que se conoce que alguien los puede asistir ante un incidente, por supuesto que van y le golpean la puerta a todos, pero si hay 2 personas, y bueno, va a ser una denegación de servicio eso, porque van a poder atender muy poquitos incidentes. Y además que tienen que trabajar, hay un montón de complicaciones, porque bueno, la función pública es en horario de oficina, y si el SER no está apropiadamente dotado de recursos, digamos, los incidentes no pasan en horario de oficina. Entonces ya, digamos, toda la administración pública tiene que entender, o los equipos de respuesta a incidentes tienen que estar preparados para responder 7x24. Entonces, tienen unas complicaciones administrativas y bueno, por eso digo que es un tema que todavía no está en despliegue completo, pero bueno, esperemos que los ejemplos, ahí Chile está un poco más avanzado en estos últimos años, 2, 3 años que han puesto un poco, han invertido, ¿no? Porque otra vez es plata, ¿no? Es darle importancia, y una parte de darle importancia a eso es dotar de personas capacitadas, dotarlos de autoridad, ¿no? Para decir, bueno, si yo atiendo una vulnerabilidad, tengo que poder aplicar una sanción cuando no me dan bolilla, sino que no tiene sentido que va alguien del SER. Yo me acuerdo cuando he reportado muchas veces vulnerabilidades en sitios web de municipios acá, me contestaron eso, pero si le hackean la NASA, ¿yo qué querés que haga? Y me contestaron así, entonces, digamos, esto fue hace muchísimos años, pero quiero decir, o sea, es una falta de respeto a la institución, ¿no? Uno no le dice no le dice a una autoridad, si yo no, la verdad que no puedo, no sé, si le roban a otro, entonces a mí, obvio que me van a robar, o sea, no entra, si entra esa respuesta posible es porque el tema ni se conoce, ni se sabe, ni hay requisitos mínimos para decir, no, señor, usted tiene que tener sus sistemas actualizados mínimamente, y si no, usted está en falta. Entonces, bueno, todavía me parece que es un tema que nosotros por ahí hay cosas que las conocemos mucho, pero que no son de conocimiento mucho más fuera de un círculo, ¿no? La verdad que toda la razón, hay donde perderse, ¿no?
Marcela, ¿y cómo manejar el equilibrio de tu tiempo, vida personal, con toda esta pasión y toda esa intensa que ha sido hoy día? Porque sabes que esa intensidad me encanta, porque de hecho, para mí las personas que realmente se lo toman personal, pero de una manera muy buena, porque cuando yo tengo a veces algún tema, algún incidente en mi vida y que tenga que ver con la tecnología o intrapersonal, interpersonal, qué sé yo, es un poco complicado, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo manejar, cómo tener un equilibrio ahí entre tu vida personal, si te sabes con tantas cosas que imagino que tenés, y al mismo tiempo sin enganchar, si, ¿qué tipo de herramientas utilizas en el día a día? Como por ejemplo, que ese es un tips que me parece interesante compartir con todos. ¿Qué tipo de herramientas utilizas para tu agenda? Por ejemplo, cuando uno tiene su checklist diario, manejar orden del día, o hacer tu lista infinita y lo vas haciendo mientras vas, mientras, no sé, pues, mientras se puede, qué sé yo. Contame un poco. Bueno, no tengo mucho equilibrio, lo siento. Mi familia pobre me sufre. Mi hijo pequeño tiene 13 años, y mi señor pareja me aguantan básicamente con todo esto. Obviamente que los que hacemos esto nos gusta mucho, por distintas, es un problema, ¿no? Que nos guste mucho porque nos gusta nuestro trabajo y entonces podemos pasarnos horas y horas y horas. Este, y bueno, creo que tenemos alrededor, hemos conseguido gente que nos puede bancar, ¿no? Como es esto hasta cierto momento. Hay veces que tenemos dos quiebres y bueno, nos vamos de vacaciones, nos despejamos un poco, hacemos ahí un equilibrio en algún periodo de tiempo, pero bueno, me parece que los que nos dedicamos a esto porque realmente nos gusta, es un poco más fuerte que nosotros, ¿no? Yo entiendo la idea del equilibrio. Lo que trato de hacer es, bueno, ahora he equilibrado con algo de ejercicio físico, ¿no? Porque también está esto de estar sentado todo el tiempo y ya el tiempo que pasa después nos cobra, nos cobra, nos los cobra, ¿no? Entonces, bueno, hace poco empecé ahí a hacer un poco de ejercicio físico, simplemente porque, bueno, el tiempo pasa y quiero mantener el cuerpo, que es lo que nos permite hacer del resto de las cosas. Pero bueno, tenemos acá algunas actividades distribuidas y nos respetamos en eso y bueno, nos respetamos también en esta, me respetan bastante en esta pasión que tengo yo. Y respecto a la cantidad de cosas que tengo que hacer, sí, en realidad tengo una agenda sencilla de papel, porque lo he puesto en un montón de aplicaciones y la verdad es que como tengo perfiles distintos y distintas cuentas para manejar distintos temas, distintas aplicaciones para manejar distintos proyectos, entonces en algún momento me pierdo. Así que para las cosas que sí o sí tengo deadline y sé que no me tengo que olvidar, tengo una agenda física de papel para ir para anotar las cosas que no me tengo que Oye, olvidar. excelente, pero ¿sabes qué? Gracias, entre paréntesis, gracias. Se tenía que decir y se dijo. No hay mejor opción que la old school. Yo me he manejado, no tenía ideas cuántas, por eso te lo pregunté personalmente, porque cada vez miro, escroleo y digo, carajo, ¿cuál uso? ¿Cuál? A la old school nomás. Yo agarro mi pizarra, listo. No me funciona y todos los días tengo que verlo, porque si no lo veo no me entero. De pronto esa aplicación, no sé, el celular, X, Y, Z, pero la pizarra que está ahí y que voy a escribir todos los días es la mejor opción, es como el papelito y demás, ¿sí o no? Gracias. Ahora, mira, con lo que me acaba de decir, me quitaste un peso de encima. Ya no me interesan esas aplicaciones. Gracias. Te lo juro. Y sí, porque más de una vez me pasó tenerlo en un perfil y realmente me olvidaba el otro perfil y los perfiles y las computadoras diferentes, entonces digo, bueno, entonces vamos con digamos, las cosas que hay que hacer y que no hay que olvidarse, van ahí y cuando me tengo que chequear qué es lo que tengo que hacer y no olvidarme, voy ahí. Así que bueno,
la vamos llevando, ¿no? Ese fue mi gran miedo, no olvidarme un curso, no me olvidé. Igual me pasó, eso por no anotarlo en la agenda física, un día me avisaron que no estaba ahí presente, y bueno, puede pasar también, que me retrasé unos minutos, pero lo tenía en mente por ahí, así que bueno. Sí, es complicado llevar todos, estamos en muchos proyectos, muchas cosas, y a veces puede pasar. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que a ti te motivó para adentrarte en el mundo de la ciberseguridad? Y también lo que te siguió por querer seguir aprendiendo, porque miré que tienes muchos reconocimientos en diferentes áreas, y eso es lo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo le hiciste para darte tiempo para todo eso? También qué era lo que hacías, ¿no? Para poder mantenerte con tal concentración. Eso es algo que a mí me gustaría saber. Bueno, a mí ahora ya no, pero me gusta estudiar, digamos, me gusta aprender, ¿no? Me gusta conocer cosas. Y en algún momento siempre hay una curiosidad, ¿no? Yo decía que estaba en delitos informáticos y me interesaba mucho saber esto del derecho, cómo funciona el derecho, por qué el delito, o sea, y las tipificaciones, ¿no? Y obviamente que cuando uno no tiene formación, tiene que empezar a leer una cosa y se va por una rama y se va por otra, y en algún momento tiene que cortar una rama y seguir por algún lado, y bueno, y así es como, es curiosidad, ¿no? Uno tiene curiosidad por saber cómo funciona un software o cómo encontrarle algún fallo o encontrarle alguna falla de diseño. Y a mí me gusta, soy curiosa en eso, ¿no? Cómo manejan otros países la ciberseguridad y por qué, de dónde vienen las regulaciones. O sea, también respondiendo a la misma pregunta, o sea, ¿cómo hacemos que esto funcione mejor? Nada más que o sea, mi curiosidad es cómo hacen otros países para que esto funcione mejor. Entonces, en esa idea voy leyendo las cosas que van saliendo y por ahí leo cosas de gobierno digital y digo, este país lo enganchó por acá, leo de estándares de organizaciones internacionales, de la OCDE, donde dice, bueno, seguridad digital, riesgos, o leo documentos de la ONU, me interesan, por ahí sé muy poquitas cosas, o muy perdidas, y de repente conozco a alguien que me las puede unir, ¿no? Es curiosidad, paciencia y obviamente sentarse a leer, ¿no? Como yo digo, bueno, a algunos les gusta sentarse a programar y a algunos les gusta sentarse a buscar vulnerabilidades, a mí me gusta sentarme a ver cómo abordan estos temas otros países, ¿no? Entonces me parece que me gusta. No, y siempre es algo incompleto, ¿no? Porque nunca uno llega a entender del todo, siempre quedan cosas como colgadas, siempre hay cosas por aprender. Pero bueno, me parece que es una forma de, me parece que también es una forma de contribuir, ¿no? Porque alguien lo tiene que hacer, de última, y en principio, de hecho nunca trabajé de esto, ¿no? No me pagan por leer hasta hoy, ¿no? Hasta hace un año, más o menos, que bueno, que trabajo en donde sí me piden que aporte en estos temas, entonces puedo usar todo eso que yo había leído en algún momento, y puedo traerlo para promover ideas, ¿no? Entonces, entendiendo también que a uno no siempre le dan bolilla, ¿no? Y que las ideas por ahí también son, digamos, son partes de ideas más grandes que todavía necesitan desarrollarse. Entonces, bueno, es paciencia también. Bien, pues bueno, ha habido una gran proliferación de los ciberataques y los ciberdelitos. Leyendo una de las notas que precisamente habla de Argentina, dice que pues en el último año hubo un incremento aproximadamente del 700%. Esto simplemente quiero escuchar tus comentarios. Por ejemplo, aquí en México tenemos
problemas comunes como la seguridad pública, problemas para gestionar el agua, problemas de corrupción, problemas con el narcotráfico, pero pues ninguna de estas tiene este crecimiento tan exponencial como de elevarse 7x o 700% en cuestión de incidentes. Si esto lo sumamos a la poca, ahora sí que regulación, la falta de reporteo, pues nos podemos ver en un ambiente propiamente hostil. Desde mi comentario personal, pues muchas personas que acudan a nosotros nos mandan mensaje por Twitter, por Facebook o demás. Uno de los mensajes más comunes es, me hackearon mi YouTube, tenía un montón de seguidores, me hackearon mi Twitter, me hackearon mi WhatsApp, me hackearon mi Face, mi Instagram. Entonces, pues ya no es una situación donde las personas que son violentadas en su ciberseguridad tienen que ser empresas muy reconocidas, famosas o propiamente tecnológicas. Creo que esto ha pasado a afectar al usuario final primordialmente por medio de ingeniería social y de phishing. Pero aquí, pues quiero escuchar un poco tus comentarios de, pues, ¿qué va a pasar? O sea, me refiero a, ya vemos que no hacen mucho, a lo mejor en 3 años más, esto se va a elevar 1800%, 3000% en la cuestión de los incidentes. ¿Cuál es el escenario que tú ves hacia futuro, ya sea ahora sí que benéfico o algo, pues ahora propiamente pues caótico o desastroso? ¿Cómo verías, por ejemplo, a Latinoamérica en la cuestión de los ciberdelitos y ciberataques en aproximadamente unos 5 años? Que no ayudas para que sea algo positivo. La verdad es que no lo veo bien, bueno, no les voy a mentir, nosotros encima estamos, o sea, venimos de una crisis económica y vamos hacia una crisis peor, digamos. Digo en lo inmediato, ¿no? Si todo sale bien, porque, digamos, lo deseo porque lo deseo para mi país, ¿no? Estos temas no, uno esperaría que, digamos, los equipos de respuesta a incidentes dan contención a una comunidad, pero bueno, como decía antes, son todavía muy desconocidos. La idea es que desde los estados se promuevan, ¿no? Se promueva la atención y la orientación hacia el usuario final con recomendaciones y también, que eso a mí me parece súper interesante, la iniciativa de INCIBE, ¿no? El Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, ellos tienen el 017, ¿no? Tienen una línea de atención para que la gente reporte y haya alguien que les ayude, los atienda cuando tienen este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, obviamente es un montón de recursos que hay que poner a disposición, sitios de internet, personas para atender. Por ahí la inteligencia artificial nos ayuda en esto, ¿no? Vamos a poner la parte buena de las inteligencias artificiales y podría contribuir a dar algún tipo de contención, pero bueno, en principio, acá en Latinoamérica debería reconocerse el problema, ¿no? Que decís vos que hay que dar una contención y no el mero reporte no el mero reporte o la mera denuncia del delito, ¿no? Porque lo que hay hoy es pedir a las personas que vayan y denuncien el delito, ¿no? Sino alguien que los ayude a recuperar sus cuentas, recuperar la información, ¿no? O que haya servicios disponibles para asistirlos, no para buscar al delincuente, sino para poder recuperarse del incidente, ¿no? Todos estos que mencionabas vos, que son muchísimos acá, pero bueno, hoy lo único que se puede hacer es esto, es denunciar, y de hecho el Ministerio Público Fiscal acá, creo que mencionaste un reporte del Ministerio Público Fiscal, del UFESI, la Unidad Fiscal de Cibercrimen, hoy es bastante conocido y ellos ponen a disposición cierta información, ¿no? Para recuperar cuentas de WhatsApp o para recuperar, y tienen así cierto acercamiento con estas empresas para
para mejorar la atención. Pero todavía son temas súper desconocidos y todavía no hay suficiente difusión, ¿no? Difusión como campañas públicas, ¿no? Me parece que esto tiene que tener el nivel como en algún momento, por lo menos acá, tuvo la adopción de los cinturones de seguridad, ¿no? En Argentina en un momento nadie usaba cinturón de seguridad, digamos, la gente moría en accidentes bastante tontos o en baja velocidad, hasta que realmente se hizo una campaña y además se pusieron multas al que no llevaba cinturón de seguridad, ¿no? Una campaña fuerte de distribución de información, o sea, por qué hay que usarlo, cómo hay que usarlo. Bueno, me parece que en este sentido también, ¿no? Las campañas tienen que ser así masivas y abordarse desde distintos lados, proveyendo información, ¿no? Disponibilizando información para las personas comunes y también poniendo incentivos, ¿no? Para que se cumplan para que se les dé información ante incidentes. Pero yo creo que en lo inmediato, digamos, en los próximos 2, 3 años, esto va a seguir empeorando, y bueno, y después habrá que ver si los estados realmente empiezan a incorporar esta función, ¿no? De la ciberseguridad como una función realmente relevante, ¿no? Todavía están los equipos de incidente, como equipos técnicos, que no se conocen mucho, que no se les exige mucho por lo mismo, ¿no? Porque son desconocidos, no se les da capacidades, no, digamos, uno no sabe, tiene que buscar ahí y tienen poca información, pero bueno, todavía falta mucho y también falta que se considere como una política de Estado, ¿no? Que sobreviva otra vez que sobreviva a los gobiernos, independientemente de cuál sea la orientación política, ¿no? Digamos, como sobrevive hoy otra vez la denuncia de delitos, ¿no? Uno no deja, no hagamos, no tratemos los delitos porque subió un gobierno o el otro. De última, tratarán mejor o peor, pero digamos, es una función del Estado totalmente reconocida. En este caso, la de ciberseguridad recién está en construcción, no es una función muy conocida, ¿no? Inclusive muchas veces otra vez se confunde con esta del delito, y no es la del delito. Entonces me parece todavía que estamos ahí como construyendo en Latinoamérica esta nueva función de ciberseguridad que tienen que adoptar los estados. Bien, Pool. Correcto. No, la verdad que ha sido súper lucrativo. Mira, cada vez que andamos un poco más, sí se me viene una variabilidad de preguntas, tanto en materia legal, porque la verdad que me gustaría saber bastante esa área. Mira lo que te iba a comentar. Mi mamá es formada en Derecho y justamente tengo un colega con el que conversamos bastante, un gran amigo, que también es formado en Derecho, y justamente tomamos el tema de ciberdelito, cómo se maneja aquí en Bolivia y demás, pero hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Y como lo acabas de mencionar, aquí es simple, hay que formarse, hay que educarse, hay que entenderlo, ¿no? Y sobre todo también entender las bases, porque no podemos entender por acá si ni siquiera sabemos gatear, por decirlo así de una manera como para el 5. Entonces, yo creo que todo se resume en eso, ¿no? Y ahí ya podemos seguir ahondando, porque entendiendo el ser humano por qué hace lo que hace, también vamos a entender cómo nosotros podemos protegerlo, porque al final de cuentas son binarios, son sistemas que son manipulados por alguien más. Ni siquiera te has dado cuenta que te hemos tocado el tema de la inteligencia artificial, porque no aplica. Porque si bien la inteligencia artificial nos puede ayudar en cierto, porque es una herramienta, ¿no? Tanto en la materia legal, porque puede saber de delitos, de leyes y demás, y sancionar. Y como lo dijiste al comienzo, cuando te hice una pregunta un poco tosca, fue porque honestamente quería ver ese quiebre de tu parte para que me diga lo que sí siento que sos, porque yo me parece genial, porque esa pasión que tenés va acompañado con mucho conocimiento y con, ¿sabes? Sobre todo con qué, con tu intención. Porque la única intención que veo de tu parte es querer ayudar, es querer solucionarlo. Y entre paréntesis, dijiste que no soy un hacker. Eso me parece el mayor hacker, porque un hacker es no alguien que rompe, es alguien que arregla, hay alguien que busca una solución, le busca la vuelta para que esto funcione y se pueda hacer, ¿no? ¿Y cómo lo estás haciendo? Educándote con conocimiento, educándonos a nosotros. Este podcast es para eso, para que llegue a todo el mundo, porque al final de cuentas,
en materia legal, en materia técnico, ingeniería, etcétera, o no sé, pues no, porque aquí también utilizamos termos biológicos, hablamos de neurología, hablamos de muchas cosas, de neurociencia, pero ¿qué pasa? Si no nos educamos y no entendemos, no podemos hacer nada. Y querramos, y seamos o no educados, lo único que termina de educar al ser humano, como vos lo dijiste, es la sanción. La sanción educa en toda parte, de muchos siglos atrás. Vos no sé lo que es, pagas, listo, ya está. Y la sanción tiene que ser así, es multa. Otro día me comentaban, oye, ¿por qué un amigo chileno me dice que estaba queriendo cruzar una avenida acá en mi ciudad, en Santa Cruz, en la Sierra Bolivia? Saludos a este amigo. Me dijo, estuve parado 15 minutos, nadie me dio paso. Yo le decía, ok, ¿y cómo es en tu ciudad? Obviamente, tenemos la misma infraestructura, pero el vehículo, el auto, para. Correcto. ¿Sabes por qué? No, obviamente, porque la gente lo entiende. ¿Y vos por qué crees que entiende eso la gente? Porque si no, pues lo multa. Gracias. Correcto. Otros me decían, oye, increíble cómo aquí somos unos homo sapiens de mierda, porque aquí, mira, parecemos unos animales y esto que el otro manejando. Porque no, nadie nos sanciona. Porque si hay sanción, te educan. Porque estos sapiens están por todas partes. Y al final de cuentas son educados, no porque tengan educación. Disculpadme, a veces son unos catetos. Es porque los sancionan. El tipo entiende de que si hace algo mal, hay que sancionarlo. Y entonces para mí la raíz de todo es regularizarle eso, que ayudarlo a que tome forma, ¿no? De una manera lo va a hacer. De una manera se va a hacer, se tiene que hacer. Y nuevamente agradecerte por compartir con nosotros tu conocimiento. La verdad que eso es, pareciera algo normal, decir, no, gracias por lo que nos hiciste. No, esto es de valor, porque vos estás dándonos tu tiempo y el tiempo que nosotros también invertimos acá. Porque, como dicen, no, el billete no es valor, el valor es un intercambio. La economía es un intercambio de conocimiento, ideas, lo que pensamos, lo que queremos hacer. Aquí lo que se quiere es solucionar, hackeando, pensando, haciendo, ¿es cierto? Pero la cosa se hace haciendo, se aprende haciendo. Y aquí lo que acabamos de hacer me parece genial. Gracias por tu tiempo, la verdad que excelente. No, bueno, muchas gracias a ustedes y también, ¿no? Creo que esta comunidad latinoamericana me parece que también se necesita mucho. Los problemas son más o menos los mismos, no exactamente, pero son más o menos los mismos. Y creo que el camino, digamos, el camino que sigue un país vecino nos va a ayudar mucho más también que seguir exactamente modelos más lejanos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ayudarnos entre todos y bueno, y también aprender de las experiencias y de los conocimientos de los otros. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, yo aquí tengo otra pregunta. Tú ya en base a tu conocimiento y todo lo que ya has pasado, me imagino que ya tienes ideas de cómo poder llegar a una solución en base a lo que pasa relacionado a la ciberseguridad. ¿Y tú qué consejo le darías a mí como, bueno, yo ya conozco un poco, pero a un usuario que desconoce de estos temas, cómo lo incentivarías o le ayudarías a que pudiera comprender mejor estos temas? Y más que nada que no se lo tome todo a la ligera, ya que pues me imagino que todos aquí conocemos a alguien que ha caído, pues no sé, en un anuncio raro o así, ¿no? De que te van a regalar un celular si haces esto, o te vamos a regalar un carro. Y yo pienso que en ese aspecto aún no hemos como de que en el internet nada es gratis, siempre hay como algo a cambio, ¿no? Tu información o algo, ¿no? Y es lo que yo tengo también curiosidad porque somos muy fáciles de manipular y ya tú ya que ya estás más relacionado en este campo, me imagino que ya tienes como soluciones o conclusiones en base a otros países que han pasado por lo mismo. Imagino que ya te das una idea de cómo puede ya funcionar estos patrones, ya que como sociedad repetimos patrones de diferentes, como todas repetimos ya lo que ha pasado, pero ya en mi punto de vista, ¿cómo podrías a mí como usuario poder guiarme o decirme sobre estos temas? Y a mí me parece que digamos que hoy YouTube es una plataforma súper accesible y amigable para buscar información, ¿no? Inclusive, digamos, siempre ver la reputación o lo que dicen otras personas, ¿no? De los comunicadores, me parece que es
orientador para buscar información desde todo punto de vista. No hay que caer en el primer, en el primer link. Esto es, digamos, para cuando uno busca cualquier tipo de información, esto puede ser engañoso. Entonces, bueno, otra vez me parece que hay que ser curioso, hay que buscar y lamentablemente hay que desconfiar un poco, ¿no? Eso significa que uno no tiene que creer todo desde un principio y que tiene que buscar información que pueda contrastar, ¿no? Para ver, y bueno, y siempre hay referentes que la comunidad respeta, entonces ahí con esos referentes uno tiene cierta guía. Me parece que tiene que buscar información e instruirse. Lamentablemente esto, digamos, todos necesitamos tiempo para aprender cosas, ¿no? Y algunas cosas nos van a llevar más tiempo, eso es cierto, pero la información está, y eso es buenísimo. En esta época la información está, y está muchas veces disponible, o sea, no hace falta pagar cursos carísimos, por lo menos para iniciarse casi en cualquier disciplina, ¿no? Y después, bueno, si quiere conseguir alguna certificación o título, eso ya será otra cosa, pero bueno, el conocimiento está muchas veces ahí, y bueno, uno tiene que sentarse y leer o sentarse y escuchar, ¿no? Pero bueno, y contrastar y buscar y desconfiar un poco, pero toda la información está disponible. Bien, ya para, ahora sí que mi penúltima pregunta, sé que por aquí está la OEA, ha creado una secretaría ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo, se llama CICTE, y bueno, brinda asistencia política y técnica a miembros obviamente de la OEA a través de diferentes programas en su plan de trabajo, pero uno de los puntos importantes es la ciberseguridad, control fronterizo, prevención de armas de destrucción masivas, extremismo violento. Algo que me llama mucho la atención es precisamente esta inclusión de la ciberseguridad como uno de los ejes centrales que podrían llegar a derivar pues en extremismo violento, destrucción masiva, financiamiento del terrorismo. Creo que hoy en día no dimensionamos todo lo que pasa por Internet y como la apertura que la globalización ha dado para ahora sí que intercambiar recursos, sí positivos, intercambiar información en beneficio de la ciberseguridad, pero también aquellos que se encargan de pues sabotear, hacer terrorismo y demás, pues ahora tienen esta arma muy poderosa que se llama Internet. Ahora si la unamos a que algunos son hackers, pero obviamente más hacia el lado del black hat, o ya ni siquiera hackers, ya totalmente, ahora sí que orientados y inspirados por la parte económica para seguir haciendo delitos. La pregunta sería en cuestión del ciberterrorismo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se esté haciendo algún esfuerzo en Latinoamérica o pues, no sé, a lo mejor esto solamente va a pasar en Israel, este tipo de actos solamente le va a pasar a Estados Unidos? ¿Cuál sería nuestro contraste global para entender pues, las amenazas que el ciberterrorismo podría llegar a representar si es que siguen creciendo estos grupos criminales? En términos de, bueno, la OEA ubica a la ciberseguridad en el contexto de terrorismo, ¿no? En CICTE, y ellos tratan, inclusive tienen toda una línea de trabajo para reforzar infraestructuras o para infraestructuras críticas, infraestructuras de los equipos de respuesta a incidentes, mujeres en ciber, ¿no? Y todo lo hacen debajo del programa de ciberseguridad del Comité CICTE de Terrorismo. Digamos, eso por un lado, porque yo entiendo que, digamos, como el problema, eso tiene que ver mucho con la hipótesis de conflicto de cada uno de nuestros países. Y bueno, y claramente Estados Unidos ahí con el terrorismo tiene serios problemas y los ha tenido siempre, y sus esfuerzos en detectar y contener al terrorismo, bueno, son conocidos, y de hecho muchas veces ahí meten un poco de todo.
Pero bueno, eso por un lado. Y después, en el contexto de nuestros países, en el contexto, para mí es importante hacer estas distinciones, ¿no? Una cosa es la defensa, por ejemplo, otra es la inteligencia y otra es la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ahí, desde el punto de vista de los estados, digamos, cuando uno está haciendo inteligencia o está actuando contra el terrorismo, los estados tienen ciertas facultades, ¿no?, que no tienen por ahí para investigar delitos comunes o para, digamos, una hipótesis de terrorismo, ¿no? De hecho, otra vez, ahí hay leyes que habilitan a los estados a hacer determinadas acciones en un contexto y no en otro. Digamos, uno no, digamos, en Argentina, por ejemplo, en el contexto de una investigación de un delito común, no pueden hacer no pueden hacer cierto espionaje, ¿no? En cambio, cuando están investigando hipótesis de terrorismo, la regulación, la legislación los habilita a hacer cierto tipo de inteligencia. Entonces, ¿cuánta inversión hay en esas áreas de trabajo? Tiene que ver con cuán comprometido está cada uno de esos países con las hipótesis de terrorismo o hipótesis, en el caso de la defensa, de conflicto con otros países, ¿no? Y ahí hay que hacer un equilibrio, porque ahí están en juego los derechos fundamentales, y en esto no lo hablamos en toda nuestra charla, pero otro de los temas que a mí me parecen muy importantes es que cuando uno habla de ciberseguridad o de seguridad informática, en términos más concretos, también está el tema de la privacidad, ¿no? De que no solo que otras personas nos enteren de lo que nosotros no queremos, sino plataformas y países, ¿no? En particular, otras, digamos. Entonces, la ciberseguridad tiene todas estas herramientas para proteger, no solo de delitos, sino también de que no nos manden publicidad que no queremos, de que no nos espíen en nuestras actividades que no queremos, que son más privadas desde el punto de vista personal, no de protección de datos como ley, sino como protección de un derecho humano. Y ahí me parece que muchas veces también en estos desconocimientos, mezclar ciberseguridad con inteligencia o con terrorismo puede llegar a traer esos riesgos, ¿no? Digamos, si un Estado está combatiendo el terrorismo, a ese Estado va a tener facultades para espiar a las personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en qué contexto, porque yo estoy muy de acuerdo que se investigue el terrorismo, porque el terrorismo hace un daño tremendo, ¿no? Pero por ahí, y lo pongo en estos términos concretos, si la autoridad de ciberseguridad va a estar en inteligencia, digamos, en un país como Argentina, donde las hipótesis de terrorismo no son gravísimas, o sea, hemos tenido actos de terrorismo porque nos ha ocurrido, pero digamos, no es una hipótesis constante, ¿no? Entonces, para mí sería un error, ¿no? Eso, obviamente que estoy hablando de Argentina porque es lo que conozco, pero cada uno de los países sabe, digamos, si tiene hipótesis, primero de conflictos, para poner la autoridad de ciberseguridad en defensa, o de conflicto con otros países, o tener una autoridad de ciberseguridad en el ámbito de la inteligencia, donde ahí hay que tener mucho cuidado con qué se habilita al Estado a hacer, ¿no? Digo esto independientemente de los gobiernos que tengamos cada uno de nosotros en nuestros países. Las protecciones de la investigación penal son una cosa, la autoridad de ciberseguridad debería estar para asistir a la investigación cuando corresponda de los delitos y también para brindar herramientas de privacidad técnica a las personas, ¿no? O, digamos, si uno sospecha que alguien lo está espiando, bueno, también ese es un problema de privacidad, es un problema de ciberseguridad, donde por ahí en esta asistencia que estábamos hablando hace un ratito podría ser útil, ¿no? Mira, yo sospecho que me están espiando en mi celular. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hace hoy? Bueno, llama a un investigador forense por ahí para que analice un celular.
Pero, digamos, en un contexto normal uno podría llamar a una autoridad de ciberseguridad y también tener este tipo de asistencias, ¿no? No estoy hablando si es gratuito o no, pero hoy ni siquiera es es pensado, ¿no? Entonces ahí, digamos, se juegan otros problemas, ¿no? De los países y la organización de los estados y las autorizaciones que tienen los organismos públicos al trabajar en esos temas. Me parece que todos nuestros países deberían tener recursos para que la gente de inteligencia, cuando llegue el momento y si tienen una hipótesis de terrorismo, tengan las herramientas que necesitan, ¿no? Y que sean controlados también. Porque, digamos, ahí donde empezamos con Pegasus y empezamos con, digo, Pegasus porque todo el mundo lo conoce y sabe, pero así como hay Pegasus, debe haber 38 software que son más o menos, hacen lo mismo. Entonces, la idea es que hay que tener cuidado porque bajo las investigaciones de terrorismo, por ahí se hacen otras actividades. Y bueno, y lo mismo más o menos con defensa. Y bien, para nuestra última pregunta, pues ahora sí que cuando no estás estudiando y viendo qué pasa en la ciberseguridad en el mundo, ¿qué disfrutas de hacer como hobbies o pasatiempos? Ay, yo soy media vaga, pero me gusta mucho viajar. O sea, me cuesta arrancar, pero después lo disfruto mucho. Disfruto mucho cualquier tipo de paisaje. Por supuesto que disfruto más los que están alejados de las ciudades y en particular las playas me gustan mucho, pero por ahí un campo vacío también me gusta, un atardecer me gusta. Soy medio vaga para arrancar, pero después disfruto mucho la playa de Mar de Ajó, que digamos no es un paraíso, también me gusta mucho. Tomar mates con mi mamá, esas cosas me gustan, me las disfruto. Y bueno, en algún momento leía, me acuerdo que lo disfrutaba mucho, lamentablemente me cuesta un montón volver, pero creo que la lectura también nos saca y nos lleva a cualquier otro lugar, ¿no? Eso es maravilloso. Pero bueno. Pues muchas gracias, Marcela. En verdad ha sido un honor tenerte aquí en la jaula del noob. Así que ya lo saben en casa, pues ahora sí que este contexto de la ciberseguridad no solamente es estar hackeando y meter a la técnica y estar programando, es un contexto también político, hay leyes, regulaciones y hacia dónde vayamos avanzando en esta materia. Muchas gracias a todos. Esto fue la jaula del noob.